Buenos días, estamos hoy con ustedes la doctora Margarita Chancí, uróloga. Yo soy Vanessa Ochoa, nefróloga pediatra, para hablar un poco de los riñones y las vías urinarias, teniendo en cuenta que mañana es el Día Mundial del Riñón. Es importante hablar de esto el día de hoy porque normalmente creemos que solamente los adultos que tienen enfermedades de largo tiempo, enfermedades crónicas como la hipertensión y la diabetes, pueden presentar este tipo de problemas. Sin embargo, nuestros niños también se pueden ver afectados por estas enfermedades renales. Nuestras especialidades, la urología y la nefrología pediátrica, buscan cuidar y vigilar el funcionamiento normal de esos riñones y detectar tempranamente síntomas que se puedan presentar en los niños para un diagnóstico oportuno de la enfermedad renal. Para que ustedes nos entiendan un poco de cómo son los riñones y las vías urinarias, vamos a hablar un poquito de la anatomía de ellos. Bueno, entonces en primera instancia debemos recordar que el sistema urinario tiene varias porciones que son importantes para generar la filtración de la orina y la excreción de la orina. Entonces es importante que recordemos que tenemos normalmente dos riñones, ¿sí? Cada riñón tiene una parte sólida, que es donde se encuentran las células que hacen toda la función de limpiar la sangre y generar los desechos que se convierten finalmente en orina, y tenemos una porción que es hueca, por decirlo de alguna manera, que se llama el sistema colector. Es donde se recoge la orina y se transporta para poderla excretar finalmente. Normalmente tenemos dos riñones, cada riñón tiene una pelvis renal donde se recoge la orina, y finalmente hay un mecanismo de transporte. Tenemos dos ureteres que llegan a la vejiga. Normalmente solo tenemos una vejiga y tenemos solamente un conducto que excreta la orina, que se llama la uretra. La uretra en los hombres es un poquito más larga, en las niñas es un poquito más corta, y digamos que esos cambios en la anatomía de hombre y mujer nos predisponen o no a algunas enfermedades urinarias. Normalmente los riñones están ubicados en la parte posterior del abdomen, ¿sí? Digamos que más o menos en la espalda la dividimos en tres porciones: en la porción torácica, la porción dorsal y la porción lumbar. Y los riñones los tenemos más o menos en la parte media e inferior de la espalda, cada uno alrededor de la columna vertebral. Entonces es importante reconocer esto por los traumas o los dolores que se puedan presentar en esta zona. Siempre podemos pensar que puede haber algún compromiso de la vía urinaria. Bueno, entonces la doctora Vanessa nos va a explicar un poquito por qué son tan importantes los riñones y por qué debemos protegerlos. Bueno, normalmente los riñones tienen una función principal, que es la de filtrar y depurar o eliminar todos los productos que son de desecho o sustancias tóxicas o incluso medicamentos que puedan acumularse y ser tóxicos en algún momento. Los riñones también tienen esa función importante de mantener ese equilibrio hídrico de agua, equilibrio de electrolitos, principalmente el sodio y potasio, que de una u otra manera siempre están coordinados para mantener un equilibrio de las células. También es importante porque se encarga de producir ciertas hormonas, como la eritropoyetina, que es una hormona que normalmente nos ayuda a prevenir la anemia y nos ayuda a regular también el metabolismo de los huesos, el metabolismo óseo, a través a su vez de la regulación del metabolismo de calcio, fósforo y vitamina D. Entonces, pues normalmente esa función del riñón está muy coordinada, fisiológicamente está en equilibrio normalmente, pero en ciertas ocasiones se pueden presentar algunas anormalidades en su funcionamiento, y es lo que tenemos que conocer. Es importante también saber en qué edades tenemos que evaluar a estos chiquitos, a estos pequeños que pueden tener algún tipo de problemas o anormalidades en sus riñones, y qué síntomas podemos presentar para identificar estos problemas. Bueno, entonces debemos saber que los riñones se pueden evaluar incluso antes del nacimiento, es decir, durante la gestación de la madre se pueden evaluar los riñones. Entre más avanzado está el embarazo, pues se puede caracterizar mucho mejor la vía urinaria, ¿sí? Y durante cualquier etapa de la vida se puede hacer evaluación de los riñones, y la evaluación de los riñones la vamos a hacer si es pertinente, ¿cierto? Digamos que hay que tener en cuenta algunos signos de alarma para consultar y sospechar que podemos tener alguna afectación de los riñones o de la vía urinaria, ¿sí?
Por ejemplo, la fiebre es bastante frecuente en los niños y muchas veces son causas infecciosas de diferentes órganos, pero siempre hay que pensar que puede estar comprometida la vía urinaria. También podemos tener, por ejemplo, inflamación o edema en la carita, en los pies, y podría estar relacionado con alguna falla en la vía urinaria. También, por ejemplo, si el niño presenta mucho dolor, mucho ardor durante la micción, hay que consultar. También, por ejemplo, si el niño tiene mucha frecuencia, es decir, orina muchas veces al día, también hay que tener cuidado con eso. Los niños, por ejemplo, que tienen orina con sangre, ¿sí? Los niños que normalmente ya estaban secos, ya tenían continencia y de un momento a otro comienzan a orinarse repentinamente sin una causa pues como clara. Por ejemplo, en algún control del crecimiento y desarrollo, si el niño tiene un bajo peso o una baja talla, también podríamos sospechar alguna enfermedad de la vía urinaria, y también si el niño tiene cifras tensionales elevadas. Entonces, todos estos signos pueden ser unos signos de alarma que nos deberían llevar a hacer un estudio de la vía urinaria completa para asegurarnos que no haya ningún problema. Bueno, tenemos varias enfermedades que se pueden presentar en los niños, tanto en los riñones como en la vía urinaria, y pues Vania nos va a hablar un poquito de las enfermedades que podemos encontrar en los riñones en los niños. Bueno, normalmente existen diferentes enfermedades o problemas que se pueden presentar en los niños. En su mayor parte, cerca como de un 40% se presentan incluso in útero, o sea, desde la formación, desde el embarazo y durante el embarazo, que son las anormalidades congénitas como el tracto urinario. Estas normalmente pueden ser como la agenesia renal, que es cuando nos falta un riñón y el niño queda con un riñón único. La displasia renal, que es ese tejido renal que no se formó adecuadamente, que tenga un riñón que tenga una ubicación anormal, riñones que tengan múltiples quistes, riñones multiquísticos, o dilataciones, que son la hidronefrosis, que normalmente se presenta prenatalmente desde el embarazo, y es en estos casos importante el seguimiento postnatal apenas nace el niño y el seguimiento en su primer año, y en estos casos es muy importante el manejo conjunto con urología para definir si estas dilataciones o hidronefrosis o pielectasias que se están presentando son transitorias o requieren un manejo como tal quirúrgico en el caso pues de dilataciones mayores y bilaterales. Otras enfermedades que se pueden presentar, digamos, en los lactantes o los niños un poquito ya mayores de 2 a 5 años, son las infecciones urinarias. Las infecciones urinarias, digamos, tienen varios factores que hay que indagar en la historia clínica, de hacer un interrogatorio muy adecuado con la madre para saber si estamos en esa etapa de transición, la etapa de transición donde se están entrenando para dejar el pañal. Esa etapa de transición, lo que nosotros hablamos como nefrólogos es que no hay que afanarnos, no hay que acelerarnos, porque normalmente antes de los 2 años todavía no hemos adquirido la madurez neurológica para que podamos insistir como en dejar el pañal. Si se presenta antes de este tiempo, pues está bien, pero después de los 2 años es como el tiempo en que podemos empezar como a educar al chiquito para dejar el pañal. Entonces, en esta etapa de transición se pueden presentar las infecciones urinarias. También vienen otros factores de riesgo, como lo es el estreñimiento, chiquitos que mantienen haciendo sus deposiciones duras o interdiarias, y con esfuerzo pues por lo general también se asocia a infección urinaria. Y sobre todo los patrones de micción o de cómo orinan los niños de manera inadecuada. Entonces estos factores pues pueden generar infecciones urinarias. En los niños más grandes, de pronto en los mayores de 5 años o los adolescentes, ya tenemos enfermedades que son propias del riñón, enfermedades glomerulales, que digamos que ahí lo que ustedes tienen que conocer propiamente es cómo es la historia familiar del hijo, qué está presentando, qué se ha presentado en la familia propiamente, si ha habido un adulto que tenga enfermedad renal crónica, un adulto que haya requerido en algún momento diálisis o incluso que haya requerido trasplante. En estos casos muchas veces el hijo o el niño va a estar totalmente asintomático, o sea, no va a presentar síntomas urinarios, pero es muy importante en esos casos hacer así sea un chequeo anual o semestral con el nefrólogo o urólogo según su necesidad, para ver si hay síntomas como sangre en la orina o proteínas en la orina, que lo vamos a evidenciar por orinas espumosas.
También es igual importante porque cada vez lo vemos más frecuente, y es que creemos que los niños no sufren de hipertensión o no tienen presión arterial elevada. Sin embargo, con el aumento de la obesidad y el sobrepeso que se está presentando cada vez más en las últimas décadas, la presión arterial o la hipertensión se ha aumentado hasta 2 a 4 veces a lo que venía presentándose antes. Esto se asocia también al estilo de vida, a los factores como el sedentarismo, el uso cada vez mayor de tiempo en pantalla. Se recomienda que los chiquitos menores de 2 años no tengan en ningún momento uso de pantallas, y después de los 2 años tengan un uso restringido que no debe ser más de media hora, 1 hora, según las edades. Esto va cambiando. La poca actividad física y obviamente la dieta. Entonces todos estos factores hay que evaluarlos para controlar como tal el sobrepeso y la obesidad, que es solamente controlando este factor vamos a disminuir probablemente la aparición de hipertensión arterial, y si se presenta probablemente no vamos a requerir tratamiento con medicamentos o farmacológico. De pronto también hablarles un poquito que los prematuros también es una población como de riesgo que hay que tener presente, porque a veces esos prematuritos no los mencionamos tanto, y estos prematuros o recién nacidos que han nacido antes de tiempo, antes de las 37 semanas, tienen normalmente la probabilidad de tener una masa renal disminuida, que en el seguimiento en el tiempo pueden presentar, digamos, también anormalidades o enfermedades renales. Entonces es importante también el seguimiento en estos pacientes pequeñitos. Bueno, eso serían como las enfermedades renales. Ya digamos, Margarita les puede hablar un poco de las enfermedades urológicas. Bueno, entonces nosotros digamos que desde antes de nacer, durante el seguimiento de las madres en gestación, podemos darnos cuenta si hay alguna dilatación de la vía urinaria, que es una de las causas más frecuentes de afectación pues, de la vía urinaria. Y según las características definimos si el paciente necesita algún procedimiento quirúrgico o no. Otro de los escenarios son los niños que hacen infecciones urinarias febriles. Estos niños siempre deben estudiarse. No es normal que un niño haga una infección urinaria, ¿cierto? Entonces debemos descartar alteraciones anatómicas o alteraciones funcionales de la vía urinaria. En cuanto a las alteraciones anatómicas, la más frecuente asociada a infecciones urinarias es el reflujo vesíco-ureteral. ¿Eso qué quiere decir? Que la orina no sale completamente de la vejiga, sino que hay un residuo de orina que se devuelve al riñón. Esa orina que se queda en el riñón se puede infectar y es una de las principales causas de infecciones en los niños. Es muy importante en estos niños hacer un seguimiento por nefrología y por urología pediátrica para hacer un tratamiento adecuado y evitar lesión de los riñones y futuros problemas en estos niños. También en cuanto a las infecciones urinarias, se pueden dar por alteraciones en el patrón miccional. Es bastante frecuente y es básicamente que el niño, por su inmadurez o por los patrones que ha adquirido de sus hábitos miccionales, no se hace de forma adecuada. Es decir, niños que no relajan bien su vía urinaria en el momento de orinar, niños que no tienen una buena ingesta de líquidos, ¿sí? Niños que no orinan en un periodo ideal, sino que tardan mucho tiempo en ir al baño. Entonces todas estas cosas tenemos que tenerlas en cuenta para tratar de mejorarlas. Otro tema muy importante es el estreñimiento en los niños, que nos predispone a las infecciones urinarias. Acá les quiero mostrar lo cercano que está el tracto gastrointestinal, donde normalmente están las heces y la vejiga. Si yo todo el tiempo tengo acá pues un contenido gastrointestinal, que normalmente hay bacterias en esta zona, por cercanía pueden haber transporte de las bacterias del tracto gastrointestinal a la vía urinaria y generar infecciones urinarias. Por eso es tan importante manejar el estreñimiento en los niños. Entonces les voy a dar como unas recomendaciones muy importantes que no solamente son buenas para mantener la salud de los niños en cuanto a su vía urinaria, sino en general. Digamos que la base de la salud de todas las personas es la buena alimentación. Entonces es muy importante que nuestros niños tengan una dieta que esté basada en frutas, en vegetales, en proteínas que idealmente deben ser magras, como el pollo y el pescado, y debemos acostumbrarnos a tener una ingesta adecuada de líquidos, ¿de acuerdo? Si tenemos esa dieta sana, el niño probablemente va a tener un buen metabolismo y va a tener deposiciones todos los días.
En cuanto a la ingesta de líquidos, es muy importante tener presente que la única orina que debemos tener oscura es la primera orina de la mañana, ¿cierto? Porque normalmente no tenemos una ingesta de líquidos en la noche. Pero de ahí en adelante todas las micciones deben ser claras, la orina debe ser clara y eso depende básicamente de la cantidad de líquido que ingerimos. Entonces es muy importante que tomemos el agua suficiente. A los niños les recomendamos que después de cada micción o después de cada deposición tomen un vasito con agua dependiendo de su edad. Y lo ideal es que orinemos más o menos cada 3 horas como máximo. Los niños, entre más pequeños sean, pues el menor tiempo tienen de periodo intermiccional, entonces los niños más pequeñitos deben orinar cada 2 horas. Los niños un poquito más grandes pueden orinar cada 3 a cada 4 horas y debemos asegurarnos que cada vez que orinemos la orina sea clara. Si la orina está muy amarilla es porque nos está faltando ingerir agua. Es muy importante que acostumbremos a nuestros niños a consumir agua, no jugos, no gaseosas, agua. Es muy importante que tengamos este hábito en nuestra vida diaria. Y yo creo que en estamos ahí bien. Es muy importante también, como les decía la doctora Vanessa, el tema del ejercicio para controlar el peso, ¿sí? Y otro tema que tenemos que tener precaución con los niños es evitar los deportes de alto impacto. O sea, los niños deben hacer actividad física, pero debemos evitar estos deportes que nos puedan afectar pues, la integridad, no solamente de los riñones, sino en general de todo el organismo. Bueno, no sé, vamos a continuar entonces. Hay una pregunta que queremos resolver y es si los niños pueden sentir dolor en los riñones. Pues normalmente los riñones no tendrían por qué doler si están sanos, por decirlo así, pero en el caso de que haya un proceso inflamatorio o un proceso infeccioso llamado pielonefritis, o sea una infección urinaria ya más alta, con fiebre y síntomas generales, pues el riñón puede generar síntomas. Es, digamos, en el caso de una infección urinaria complicada y avanzada. De pronto menos frecuente, los cálculos en los riñones pueden generar también algo de dolor, pero eso va a depender mucho de la ubicación del cálculo, el tamaño del cálculo, y también es menos frecuente en nuestros chiquitos, en la población pediátrica, y probablemente el dolor no va a estar localizado solamente en el riñón, sino que puede también irradiarse o estar en diferentes partes del abdomen o incluso en la parte baja urinaria. Entonces normalmente no tendríamos por qué pensar o la historia pues de un trauma, un golpe que puede generar obviamente también dolor en los riñones. Obviamente hay que vigilar muy bien estos como factores de riesgo en la historia clínica para pensar realmente que haya dolor en los riñones. Pues yo creo que ahorita, no sé, tenemos algunas preguntas, no sé si quieren hacer algunas preguntas la gente que nos está viendo en este momento. Muy bien. Entonces, bueno, una de las preguntas que ya más o menos las habíamos abordado es ¿cuáles son los síntomas para reconocer que mi hijo tiene problemas en los riñones? Bueno, entonces, pues eso depende, como les decía, normalmente depende mucho de la edad, pero realmente uno debe evaluar es cómo está orinando el niño, qué síntomas está presentando cuando está orinando, si hay, por ejemplo, ardor o no hay necesidad de hacer esfuerzo para orinar, si hay cambios en la frecuencia en que el niño está orinando, si hay cambios en la coloración de la orina. Les hablaba Margarita ahorita de que la primera orina debe ser una orina un poquito más colúrica, más concentrada, y que la orina a la medida que va pasando el tiempo va a ser una orina más clara, que el niño después de que orina y que se tome su tiempo para orinar quede con la vejiga totalmente vacía, que no esté yendo al minuto o a los 2 minutos nuevamente al baño porque tiene la sensación de que no ha vaciado plenamente la orina. Eso para pensar, digamos, que hayan síntomas irritativos de la vía urinaria, pensando que haya algo de infección urinaria ya sea baja, y si hay síntomas ya acompañados como con fiebre y síntomas urinarios, pues hablamos probablemente de una infección urinaria un poco más alta. De todos modos, esto como infección urinaria. Lo otro que les hablaba y les mencioné en lo que les expliqué ahora es que hay ciertas edades en donde hay que estar presente, en donde hay que evaluar si está presente sangre en la orina sin síntomas generales o orinas espumosas, y que el paciente empiece a presentar hinchazón de pies o de caritas, y ahí es donde hay que propiamente tener presente que de pronto el riñón no está funcionando bien y tengamos que consultar con el nefrólogo. Bueno,
Otra de las preguntas que hacen es ¿cuánto líquido debe tomar un niño al día? Esto es una pregunta muy frecuente y digamos que no hay una medida estándar, ¿sí? Digamos que eso tiene muchas variaciones, depende de la edad del niño, de su talla, del lugar donde viva, de las actividades físicas que haga, ¿cierto? Es muy diferente un niño que vive, por ejemplo, en Canadá a un niño que vive en Cali, un niño que, por ejemplo, practica deportes al sol, por ejemplo, un niño que no hace pues como ninguna actividad física. Entonces, realmente no hay un valor exacto de ingesta de líquidos porque eso sería muy difícil saberlo por a cada edad, pero lo que yo les recomiendo a los padres es que se aseguren que su hijo esté orinando claro, ¿cierto? Que la orina sea clara, idealmente casi transparente, ¿cierto? Eso me indica a mí que el niño tiene una adecuada ingesta de líquidos. Entonces yo debería de vigilar cada vez que el niño orina y darme cuenta si la orina está clara o no. Si la orina está clara es porque estamos tomando el agua adecuado y si la orina está muy oscura es porque nos falta ingerir agua, ¿sí? Lo que les recomiendo normalmente a los padres que deben acostumbrar a los niños es a tener un termito con agua y tomar pequeñas cantidades durante todo el día, ¿sí? De manera que cada vez que orinen su orina sea clara, no hay problema si la primera de la mañana es amarilla, pero todas las demás deben ser claras. Eso es muy importante y digamos que es una medida que podemos tener en cuenta para saber que nuestros niños están bien hidratados. Y lo ideal es agua, ¿cierto? Evitar las gaseosas, evitar las bebidas carbonatadas, evitar las bebidas con azúcar, eso es muy importante. Y acá nos hacen otra pregunta de cuánta sal debe consumir un niño, ¿cierto? Entonces también es muy importante que tengamos eso y que acostumbremos a nuestros niños a comer sanos desde el inicio. Idealmente la sal debe ser poca para preparar los alimentos en la cocina y debemos evitar la sal en la mesa, ¿sí? Igual que el azúcar, y los niños están en la edad adecuada para no acostumbrarlos a consumir azúcar o harinas refinadas. Debemos tratar de que nuestros niños coman de la forma más sana, más natural, sin endulzantes, sin azúcar, y pues digamos que nosotros nos podemos acostumbrar a eso si desde pequeñitos nos lo enseñan. No sé, Vane, si tienes alguna recomendación en cuanto a la sal. Sí, de pronto respecto al consumo de sal es algo que está muy claro y muy escrito, pero es muy difícil de llevar a la práctica y uno siendo mamá o papá lo tiene presente, y es que teóricamente antes de los 2 años nosotros no deberíamos dar ningún alimento, ofrecer ningún alimento que tenga sal. Pero a veces esta práctica es difícil precisamente porque la preparación de los alimentos y todo en el momento de ofrecérselos a ellos pues tiene algún aporte de sal. Se sabe que más o menos solamente la sal con la que cocinamos puede aportar 1 gramo de sal al día, y se recomienda que en menores de 2 años nada de sal, nada de consumo de gramos al día, pero después de los 2 años hablamos de que este aporte no debe excederse a más de 2 gramos por día, para que más o menos tenga presente, como les digo, 1 gramo sería el aporte de lo que estamos cocinando, y el otro gramo, las bolsitas pequeñas que hay en los restaurantes, que es la sal en cantidad que está como medida y controlada, esa sal de los restaurantes pequeñitas es 1 gramo. Esa cantidad, para que vean que es muy poquita, es lo que podríamos ofrecerle extra a todos los alimentos en el transcurso del día, y como les digo, después de los 2 años y sobre todo en preescolares y niños más grandes. Está claramente demostrado que la sal es un factor de riesgo para hipertensión, presión arterial elevada y también incluso para retención de líquidos y mayor enfermedades cardiovasculares. Bueno, otra pregunta que nos hacen es ¿cuándo debe consultar un niño al urólogo? Entonces, pues lo hemos dicho, pero básicamente como resumen, si el niño tiene alguna dificultad para orinar, debe acudir al urólogo. Por ejemplo, los niños que tienen fimosis o alguna alteración en sus genitales también deberían ir al urólogo, ¿sí? Si el niño orina con sangre, debería ir al urólogo. Si el niño, por ejemplo, sufre un trauma que podría estar en la zona posterior, donde se pueden comprometer los riñones, debería acudir al urólogo. Esos son básicamente los momentos en que debería ir el niño. Y si presenta infecciones urinarias, todos los niños con infecciones urinarias deben ser estudiados por el especialista, sea el urólogo, sea el nefrólogo, para poder establecer la causa de las infecciones y tratar de resolverla adecuadamente. Otra pregunta que nos hacen, que creo que Vane nos puede ayudar, es ¿qué enfermedades renales de los niños ameritan trasplante? Bueno, pues afortunadamente
la cantidad de niños que requieren un trasplante pues no es tan alta comparada con la población de adultos. De los niños que para que un niño llegue a trasplante realmente es porque previamente ha estado en una enfermedad renal crónica de largo tiempo, o sea que tengan compromiso de la función de su riñón y que sobre todo tenga un estadio avanzado de la enfermedad. Tratamos de que los niños lleguen al trasplante sin que tengan que pasar por la diálisis, porque es un procedimiento que aumenta pues obviamente los riesgos en los niños. Las enfermedades que pueden llevar a esa enfermedad renal crónica y consecuentemente a trasplante, como los dije inicialmente, en un gran porcentaje, en un 40 o un 50% pueden ser anormalidades congénitas, o sea, el niño nace con esa enfermedad, es desde el nacimiento porque se dio durante la formación del riñón y se dio durante todo el embarazo y permaneció en la vida postnatal, o sea, ya en su vida normal, y es en ese 40-55% puede darse por eso. En los niños más grandes son las enfermedades glomerulares, que básicamente ahí la historia familiar, también lo mencioné, es importantísimo, mirar si hay adultos en la familia con problemas de los riñón, con diálisis, trasplantados, y que el niño esté presentando sangrado con proteínas en la orina. Obviamente esto es pues acá es como explicarles un poco como lo general, pero estos son enfermedades que se han dado de largo tiempo y obviamente a lo largo del pasar del tiempo puede afectar como tal la función del riñón. Menos frecuente son las propiamente de manejo también de urología, son las uropatías obstructivas, o sea, problemas obstructivos de los riñones, que teóricamente los deberíamos evaluar desde el nacimiento porque el riñón está dilatado. Por eso es importantísimo que un riñón que sea detectado antes del embarazo, y lo hemos repetido, y después del embarazo, que tenga alguna dilatación, debe consultar siempre con el nefrólogo y el urólogo para evaluar si esa dilatación es transitoria o si es permanente. Muchas veces nos llegan niños de 1 o 2 años ya con esas dilataciones grandes, en donde es tanta dilatación que ha afectado con el tiempo la función de ese riñón, y la idea es que eso lo podamos hacer tempranamente y podamos intervenir en algo que es prevenible y que el paciente no llegue como tal a enfermedad renal crónica y a trasplante. Bueno, y otra pregunta que nos hacen acá es ¿qué antibióticos o medicamentos pueden afectar los riñones de los niños? Pues digamos que casi que todos los medicamentos tienen efectos adversos, no solamente en los riñones, sino en otros órganos, sobre todo en los niños que están en el proceso pues, de crecimiento. Entonces es muy difícil pues, establecer exactamente qué medicamentos. Lo que yo les recomiendo a las madres es que siempre que se le vaya a dar un medicamento a un niño, debe estar formulado por un médico y pues que tenga en cuenta la enfermedad que tiene el niño, la dosis según su peso, según su talla, porque no podemos generalizar. Cada niño, dependiendo de su edad y de sus enfermedades, requiere unos medicamentos que siempre deben estar correctamente indicados y hacer un seguimiento adecuado. Entonces, la recomendación es esa, no darle los medicamentos a los niños si no son formulados por un médico que tenga un entrenamiento adecuado para formular este tipo de medicamentos, porque podemos poner en riesgo no solamente la salud del niño, sino el funcionamiento pues, de sus órganos, ¿de acuerdo? ¿Tenemos más preguntas? Bueno, entonces espero que hayan entendido un poquito, que esta información sea buena para ustedes y les agradecemos mucho por la atención.